Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando. En nombre de la Asociación de Emprendedores del Perú, les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Desde ACEP seguimos promoviendo y contribuyendo al desarrollo del emprendimiento en el Perú, y es por ello que continuamos con nuestros webinars semanales. El día de hoy vamos a hablar sobre las principales estrategias que los negocios tienen que tener en cuenta para continuar en la nueva normalidad. Y para ello tenemos la participación de Julio César Cabrera. Él es especialista en contabilidad financiera y es CEO y fundador del multicanal de educación financiera llamado Mi Finanzas. Bienvenido, Julio César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Araceli, y a todos los que se conectan en esta transmisión en vivo para ACEP y también para el canal Mis Finanzas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre qué hacer, sobre todo si tienen negocios y son emprendedores, pues en lo que es el post-COVID, ¿no? Ya estamos poco a poco saliendo de esta pandemia, igual seguimos todavía un poco sumergidos en el problema, pero ya va a llegar un momento donde esto va a terminar y debemos ahora repensar qué vamos a hacer. Entonces creo que es el mejor momento como para ir viendo estos temas para que se preparen en la reactivación, ¿no? Te dejo entonces, Julio César. Listo. Ok, bueno, como le comenté, hoy día vamos a ver un tema sobre estrategias y un poco aplicada a las finanzas, ¿no? Sobre todo empresariales. Entonces hay personas que tienen ya sus negocios. La mayoría lo ha abierto en pandemia, ¿no? Casi la mitad de emprendimientos nuevos en todo el 2020 han nacido en el 2020, ¿no? Muchos de ellos continúan, otros han cerrado, y es que es un ambiente bastante duro donde las personas empiezan a surgir con nuevas ideas, con nuevos negocios, y es que ahorita es una batalla literalmente entre empresarios, ¿no? Pero tenemos un mercado, estamos poco a poco normalizando y conviviendo con un virus que ya de alguna forma estamos saliendo poco a poco de este problema. Va a llegar un momento donde pasaremos el tema del virus, pero siempre quedarán las nuevas costumbres o la nueva normalidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Sobre todo las nuevas formas de consumo, cómo financiarnos, cómo ver ahora nuestra empresa, nuestro negocio. Entonces hoy vamos a ver un poco de esto. Vamos a tocar 8 puntos importantes sobre estas diferentes estrategias para esta nueva normalidad que tienen los negocios, ¿no? Ya que las finanzas deben prepararse para una nueva etapa. Entonces, creo que tienen que verlo esto como una oportunidad para que tomen conciencia de que las finanzas en los negocios, así como en las ventas, tienen un rol muy importante de cara al éxito que quieran llevar su idea de negocio. Vamos a comenzar primero, y el primer punto, que es uno de los más importantes, y por eso lo he puesto como número 1, de ahí los demás puntos, en realidad no importa el orden, todos merecen la misma importancia, pero creo que este punto es el que finalmente va a dar el pie si vamos a tener éxito o no en lo que es nuestros negocios en una nueva era post-pandémica, ¿no? Y se refiere mucho a los datos financieros. Si bien es cierto, antes de pandemia, la informalidad, digamos que en el Perú es muy grande y se ha profundizado más a raíz de la pandemia. La informalidad conlleva pues a no tener idea de cómo va nuestro negocio en términos financieros, ¿no? Simplemente es verlo como nuestro emprendimiento, ¿no? Verlo como un cachuelo, como algo que te va a dar ingresos simples a fin de mes, pero nada más. Pero no le dan la debida importancia de, digamos, tener un negocio para hacerlo crecer y ser exitoso en el futuro, ¿no? Entonces, la informalidad pues conlleva que no le tengamos la importancia o la debida importancia a los números de nuestro negocio, ¿no? Que principalmente nos dicen cómo vamos, ¿no? Entonces, la mayoría de emprendedores se dedican mucho a vender. Eso no está mal, no quiero decir que está mal, sino que también, así como se enfocan mucho en vender, en llevar cursos de ventas, de capacitarse en marketing, también deberían tener ciertas nociones en capacitación en temas financieros, ¿no? No necesidad de ser especialista en estos temas, porque la idea es que ustedes como emprendedores, como dueños de negocios, deban conocer cómo se comporta su negocio respecto a lo que ustedes tengan como visión y misión del mismo, ¿no?
Entonces, la data financiera es muy importante hoy en día. El primer punto que nos habla de los datos financieros se refiere al corazón de las decisiones, ¿no? La mayoría de decisiones, por no decir todas, tienen un porqué financiero, ¿no? Tienen una base de número de por qué decidimos hacer algo o hacer otra cosa. Entonces, esta data financiera, digamos, tienen que ser proporcionadas, en tiempo real, ¿no? Tiene que ser precisa y de alguna forma tener estos puntos estratégicos para lograr el éxito en el negocio. Entonces, esta forma de asegurarse que los datos sean proporcionados en tiempo real, hoy en día no se tienen y puedo asegurar que la mayoría de emprendedores no los tienen. Lo que ocurre hoy en día con los que tienen empresas pequeñas o que inician con empresas es que tienen una contabilidad desfasada. Es decir, yo cierro un mes, recién le doy al contador o de repente a una persona, a un socio que empiece a generar o a procesar los datos de la empresa para declarar, ya sea para declarar impuestos. La mayoría lo hace solamente para declarar impuestos, más no tienen una importancia detrás de las finanzas, detrás de la contabilidad, simplemente lo ven como un tema de impuestos y eso creo que es un error muy común en todos, ¿no? Y este desfase ocurre en un mes, es decir, yo no sé cómo he vendido, ¿no? De repente tengo algunos números, pero no sé cómo he vendido, cómo estoy gastando, si tengo o no tengo utilidad en el mes, y esto no lo sé hasta el mes siguiente porque mi contador me lo da para declarar impuestos, ¿no? Eso creo que es el problema fundamental de todos los contadores, perdón, de todos los negocios y sus contadores, que debería cambiar en esta nueva normalidad, porque la data contable, la data financiera, hoy en día debe ser precisa, porque ganar el tiempo ahorita es, como les digo, una batalla de emprendimientos. Entonces, tener la información a la mano nos va a permitir tomar mejores decisiones en tiempo real, ¿no? Y de alguna manera lograr el éxito que queremos. Otro punto importante es que hoy en día las empresas han centrado planificación de escenarios, ¿no? Y pruebas de estrés. ¿Qué significa planificación de escenarios y pruebas de estrés? Esto quiere decir anticiparse a lo que podría venir a avecinarse en unos meses, ¿no? Básicamente en pequeños negocios la planificación es lo más importante de ¿no? Si no sabemos qué va a pasar en unos meses, probablemente no vamos a saber que vamos a quebrar en poco tiempo, porque la planificación te permite saber cuándo te puede faltar dinero o cuándo vas a estar en problemas, ¿no? Y si tú tienes, digamos, una vista de esto con meses de anticipación, creo que es más fácil solucionarlos y menos costoso también que saberlo pues un día antes o un mes antes, cuando ya tengas el problema encima y ya es difícil salir, porque ya una vez que tengas algún problema de liquidez, por ejemplo, tratar de conseguir un préstamo lo más pronto posible puede ser muy costoso. Entonces, la planificación es la parte más importante en un negocio, ¿no? Desde su creación, porque cuando uno crea un negocio también debe planificarlo, ¿no? Y durante toda la vida del mismo, ¿no? Y las pruebas de estrés significa que ese escenario, obviamente, yo no voy a tener solamente una sola visión de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Deben existir factores que yo tenga que modificar. Por ejemplo, un cliente, no solamente yo voy a colocar pues la línea de ingresos, ¿no? Como si todos mis clientes me pagasen a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si un cliente no me paga? ¿Qué pasa si la mitad de clientes no me pagan? ¿No? Entonces, eso se llama estrés, ¿no? Yo a mi planificación la tengo que estresar con estos números que pueden variar. Entonces, darme ciertas probabilidades de decir, bueno, estos clientes de repente no me pagan, voy a considerarlos como si no me pagasen, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Amoldamos nuestra planificación a una realidad con escenarios, que es lo que actualmente deberían hacer los negocios. Esto lo hacen las empresas grandes y también lo deberían hacer las empresas también muy pequeñas, ¿no? Hacer planificación. Otro punto importante es que los líderes o los emprendedores lamentablemente no tienen toda la información para tomar decisiones oportunas y críticas para el negocio, ¿no? Y esto habla mucho del punto anterior, ¿no? Si no tenemos la información a tiempo, si no sabemos cómo vamos financieramente en el negocio, posiblemente las decisiones futuras que estemos tomando no sean las mejores, ¿no? Y esto poco a poco va a armar un hilo o una bola de problemas que en el futuro, y cuando explote, pues ahí vienen los problemas de liquidez y ahí viene ya el pensar en una quiebra. Entonces, la importancia de tener la información y la data en tiempo real hoy en día es muy valioso, sobre todo hoy en día que la era digital donde estamos viviendo
nos permite, porque hay un montón de herramientas para poder hacer este tipo de información, ¿no? El Excel es una de ellas. Bueno, el Excel hoy en día es una herramienta, digamos, antigua, pero aún sirve para pequeños negocios, ¿no? Ya las grandes empresas utilizan otro tipo de información, como el Power BI, por ejemplo, que es ya información de Big Data, ¿no? Porque ya son empresas muy grandes, pero creo que para los emprendedores, al menos el Excel, tabla de datos, dinámicas, nos va a servir de mucho para controlar nuestras finanzas, ¿no? Y también considerar que la recopilación de datos, ¿no?, hace que la información sea valiosa, porque la idea de nosotros es siempre crear valor para el negocio, ¿no? No solamente es ganar dinero, es crear valor, ¿no? Crear valor es superar lo que esperamos, ¿no? La creación de valor viene por superar la esperanza que tenemos en el negocio. Si creemos que vamos a ganar 1.000 soles, crear valor es ganar 2.000 soles, ¿no? Porque no solamente ganamos 1.000, sino generamos valor por 1.000 más. Entonces, por ahí va el primer punto de lo que es data financiera, un punto muy importante que todos los emprendedores hoy en día deben ser su punto de atención para mejorar un poco las finanzas de sus emprendimientos. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente punto. Y se refiere a la digitalización, ¿no? Hoy en día la digitalización ya es un motivo o es una obligación de todos los negocios, ¿no? Debido a la pandemia, esto ha hecho pues que aceleremos completamente nuestros procesos de digitalización, ¿no? Antes pensábamos pues que el Perú, la era digital iba a llegar pues de acá a unos 5 o 10 años de repente, ¿no? Porque recién los negocios están comenzando a digitalizar, inclusive el mismo gobierno, pero la llegada de la pandemia ha hecho que todo esto se acelerara, perdón. Inclusive el mismo gobierno ha implementado nuevas formas de servicio digital a raíz de la pandemia y la mayoría de negocios ya consideran la digitalización dentro de sus procesos, ¿no? Entonces, el trabajo remoto, por ejemplo, es uno de ellos que involucraría pues una probabilidad de fraude de repente, o es muy difícil pues tener una colaboración efectiva con los equipos, ¿no? Y son ya medianas empresas que tienen ya colaboradores. El trabajo remoto no es una costumbre que nosotros tengamos ya adaptada y por tanto es muy difícil pues tratar de convivir con este trabajo remoto, ¿no? Pero hay que buscar de cierta manera los mejores aspectos de este y tratar de sobrellevarlos, ¿no? Con diferentes herramientas que nos permiten al menos crear una buena comunicación en el negocio. Luego de esto, a raíz de la pandemia, ¿no? Se ha creado la urgencia de renovar el entorno de transformación digital e inversión en tecnología. Entonces, así como las grandes empresas invierten en tecnología, también los microempresarios deberían hacerlo, ¿no? Hay muchas tecnologías disponibles, hay desde muy caras, también hay muy económicas que nos sirven de alguna forma para mejorar nuestros procesos de cara al cliente, ¿no? Entonces la digitalización, al menos tener, por ejemplo, una página web, ya es parte de la digitalización porque ya se toma de una manera más visual el negocio, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en el punto de marketing. Y como sabemos, el e-commerce es parte de esta digitalización y ya no hay negocio que no tenga un e-commerce, ¿no? Es decir, un servicio, un punto de venta o un canal de venta de manera digital, mediante redes sociales, también lo vamos a ver dentro del punto de marketing, pero sabemos que en Perú el e-commerce ha crecido el 50%, pues, y ha acelerado, como les digo, el comercio electrónico de 5 años en solo en 6 meses, ¿no? Es decir, en otras palabras, en 6 meses hemos adelantado 5 años de digitalización en lo que es e-commerce, ¿no? Que significa, pues, comercio digital. Entonces, tener un negocio hoy en día es literalmente tener también un canal digital de todas maneras, ¿no? Ya es muy difícil, pues, no tener uno de estos porque significan pues, que estaríamos desfasados y la competencia los comerían de un solo momento, ¿no? Y también conocemos que el comercio electrónico, ¿no? Ha aumentado el consumo de tarjetas en todo el 2020, por ejemplo, en un 35%, ¿no? Antes solamente era el 12%, es decir, la gente ya está adaptándose al consumo, a los medios de pago de manera digital, es decir, ya los pagos se han dejado de ser casi en efectivo. Ustedes lo pueden vivir inclusive en los mercados, ¿no? Los mercados, los pequeños negocios tienen las mismas billeteras electrónicas como el Yape, como el Plin, para realizar el pago sin necesidad de efectivo. Entonces, el comercio electrónico, el e-commerce, la digitalización del pago también debería involucrarse y verlo como un paquete para normalizar el negocio y llevarlo pues a la nueva adaptación de esta nueva normalidad que estaremos viviendo por mucho tiempo. El siguiente punto
es hablar de liquidez y deuda, ¿no? Es una frase muy conocida, el llamado cash is king, ¿no? El dinero es el efectivo, es el rey, ¿no? Y es que hay que cuidar más hoy en día nuestra liquidez, ¿no? Que en momentos prepandémicos. Sabemos que nadie esperaba la pandemia, porque la pandemia, ninguna empresa, ni la más pequeña, ni la más grande del mundo, esperaba pues una pandemia de grandeza como la que estamos viviendo, ¿no? Con un mundo literalmente paralizado. Entonces nadie en sus balances ni en sus planificaciones colocaba pues una pandemia, así como nadie puede colocar un evento como un terremoto para no modificar nuestra planificación. Entonces, al tener este problema de manera sorpresiva, ha hecho que las decisiones que se tomasen se paralizaran por completo, ¿no? Antes, si bien es cierto, la normalización del consumo podría como que desordenar nuestras cuentas, hoy en día es literalmente muy importante vigilar nuestro dinero, mejorar el dinero del negocio y ver dónde se va. Entonces, por eso es importante el efectivo. Entonces, si bien es cierto, temporalmente, digamos, muchas empresas han endeudado para soportar la pandemia, ¿no? La para de los negocios. Esto significa que a largo plazo van a tener o van a provocar dificultades financieras porque se están endeudando hoy, ¿no? Y están comprometiendo flujos futuros o dinero futuro por un problema temporal y endógeno. ¿Qué quiere decir endógeno? Que no pueden controlar, ¿no? La pandemia no se puede controlar. Entonces, este problema de liquidez y deuda, ¿no? Va a afectar o está afectando mucho la caja de los empresarios, ¿no? Hoy en día, pues ya dentro de poco empiezan a vencer ya los primeros préstamos que se inició el año pasado a raíz de los apoyos del gobierno, porque daban muchos periodos de gracia de un año, ¿no? Ya muchos ya vencieron, inclusive los mismos reprogramados de las personas naturales que ya están poco a poco pagando, pero la pandemia casi continúa, entonces sigue existiendo este problema de liquidez. Resolvimos el problema pasado, pero hoy en el futuro, que mantenemos el mismo problema de pandemia, tenemos problema de liquidez muchas veces. Entonces, esta es la experimentación que hoy en día viven los negocios, ¿no? Y lo van a seguir viviendo de repente el otro año, porque el otro año de repente, cuando ya termine la pandemia y estamos en un proceso de reactivación, vamos a mantener todavía deudas pasadas debido a la pandemia que vamos a seguir pagando, ¿no? Entonces, el tema del dinero hoy en día es muy importante. También hay que entender que el financiamiento de las empresas se vuelve importante hoy en día para que el problema de liquidez no se transforme en un problema de solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy en día, pues, tengo un problema de liquidez y me endeudo para, digamos, soportar este problema, y lo logro solucionar, lo que estoy haciendo nuevamente es comprometiendo flujos futuros, ingresos futuros, que en el futuro podría darme un problema de solvencia, es decir, de endeudarme mucho y de ahí no soportar la deuda, ¿no? Entonces, por eso se dice que tenemos que evitar ese problema que se transforme ese problema de liquidez en una dificultad de solvencia en el futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Es ordenando. Primero es vigilando el dinero, por eso les pongo cash is king, ¿no? Vigilando, planificando, controlando la caja y ver a dónde se va nuestro dinero y de alguna manera tomando mejores decisiones de financiamiento, si es necesario o no es necesario tomar decisiones, y a veces hay que, digamos, desinvertir, como se dice, o dejar de lado algunos proyectos, de repente algunos, cerrar algunas líneas del negocio, lamentablemente sacar al personal, porque, o sea, es parte de un negocio, no es parte del riesgo del negocio. Entonces, ante dificultades hay que cuidar bien los gastos, ¿no? Entonces, es un punto importante de lo que es la solvencia. Y bueno, cuando la tormenta del COVID ya se haya superado, va a haber también un exceso de deuda muy importante en diferentes negocios, como les vuelvo a decir, donde pues ya en una reactivación seguiremos con una deuda pasada y que obviamente vamos a tener que seguir pagando. Entonces, por eso es que hoy en día la deuda, ¿no? La decisión de endeudarse, tienen que darse en cuenta que están comprometiendo dinero futuro y que en el futuro los puede complicar. Por eso es que hay que pensar bien al momento de endeudarse y sobre todo cuidar la caja, ¿no? Y bueno, algunas de préstamos bancarios
tienen pues, o mejor dicho, las empresas bancarias o los prestamistas en general, a veces existen empresas que nunca en su vida, en su historial crediticio, han tenido deuda, ¿no? Entonces es la primera vez que un negocio recibe deuda. ¿Y qué quiere decir? Que hay una poca experiencia en la gestión de deudas de los negocios. Por tanto, es difícil pues a una empresa que no tiene experiencia en endeudarse pedirle pues que tenga una buena gestión. Por tanto, aquí se deben apoyar mucho de la gente que conoce esto, ¿no? De asesores, de contadores, de repente, o de economistas, que los asesoren, que les den una capacitación, ¿no? En el último punto de esta charla van a ver el por qué, pero es importante la capacitación también en endeudamiento y saber cómo endeudarse, saber por qué endeudarse y saber gestionar correctamente los pagos, porque recuerden que nuestra calificación de cara a una entidad financiera es muy importante, porque esto nos permite pues continuar con el negocio, ¿no? Ese es otro punto. El siguiente punto es un análisis del entorno, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Conocer el negocio, conocer bien el negocio, ¿no? Hoy en día estamos presionados a hacer más con menos recursos, ¿no? Antes no lo teníamos porque no teníamos pandemia, no teníamos una emergencia, una crisis mundial. Entonces, de repente nos adaptamos con lo que teníamos, pero hoy en día tenemos que trabajar con poco, ¿no? Entonces, hay que conocer nuestro entorno. Un punto importante, por ejemplo, es establecer una base de clientes leales, ¿no? Es decir, hay clientes que a pesar de recesiones o de crisis van a continuar gastando. Entonces hay que ponerle mucha atención a esos clientes, mucho personalización para que ellos obviamente no nos dejen, ¿no? Hay que lograr una fidelización directa con ellos porque son clientes leales, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho a estos clientes porque son los que finalmente pueden parar nuestro negocio porque van a seguir gastando. Otro punto importante también es identificar nuestros tipos de compradores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé pues que tengo una tiendita y por las tardes viene un comprador y después a las 6 viene otro comprador, yo estaría identificando dos tipos de compradores, ¿no? Uno que viene a la hora del almuerzo, de repente escapándose un poco de su trabajo a comprar, y otro que viene después de su trabajo. Entonces ahí puedo identificar dos tipos de compradores, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Para lograr poner estrategias, ¿no? Entonces yo puedo analizar cuánto me compra este cliente, este comprador, durante esta hora de refrigerio, ¿no? Y también puedo analizar cuánto me compra este cliente en la hora que sale de su trabajo. Entonces puedo comparar y tomar decisiones estratégicas, ¿no? De repente, si sé que este cliente me compra menos a la hora del almuerzo, puedo ofrecerle descuentos rápidos o una visualización más directa al momento que entra, porque también conocemos que estas personas tienen un limitado tiempo de refrigerio y suelen comprar rápido. Entonces les puedes colocar el marketing de descuentos, de promociones, para que esta persona no piense mucho y compre, ¿no? De una manera más eficiente. Entonces se crean estrategias, ¿no? También cómo agrupar clientes, ¿no? Hay clientes recurrentes, hay clientes nuevos, cómo tratarlos a cada uno, ¿no? Si es recurrente, ¿no? Dale un tratamiento especial. Si es nuevo, más todavía, por ejemplo, ofreciéndole pues siempre descuentos al cliente nuevo. ¿Para qué? Porque sabemos que este cliente nuevo lo primero que va a hacer es testear nuestro producto o servicio por primera vez. Entonces, si le ofrecemos un ambiente agradable, un descuento, ¿no? Por ser un cliente nuevo, probablemente este cliente vuelva a venir y se convierte en uno recurrente. Entonces, clasifiquemos nuestros compradores, agrupemos nuestros clientes y estudiémoslos. Estudiemos el comportamiento que tienen ellos con nosotros. Hay que siempre obtener datos de nuestro negocio, porque es la mejor forma de aplicar estrategias y sacarle provecho, ¿sí? Esto quiere decir, pues, adecuarse al nuevo comportamiento de consumo que tienen muchos de ellos. Hoy en día ya la gente se acostumbra mucho a comprar en línea, ¿no? Mediante tarjeta, mediante aplicativos de courier. Entonces también es parte de ese entorno analizar cómo se comporta nuestro negocio, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, y obtener muchos datos para lograr colocar estrategias más eficientes y obviamente nos benefician en la liquidez, ¿no? Entonces, análisis del entorno también es importante, que hay que tomar en cuenta a cara de los negocios y las finanzas. Ok, el quinto punto es el e-commerce, ¿no? El e-commerce, que es parte también de la digitalización, nos da de alguna forma, especificamos o profundizamos esto en la parte digital, que ya el e-commerce es, digamos,
lo que las empresas ya deben ofrecer como un nuevo canal de ventas, ¿no? El e-commerce es un nuevo canal donde pues los negocios empiezan a vender en línea, ya sea mediante un intermediario digital o cada empresa tendrá su forma digital de venderle a sus clientes, ¿no? Y hay muchas estrategias, ¿no? Por redes sociales se suele mucho vender, ¿no? Facebook, Instagram, hay muchos emprendedores que utilizan las redes para ofrecer y es parte del e-commerce, ¿no? Entonces, las opciones de entrega, por ejemplo, gratuita o de bajo costo para compras en línea, también son cruciales para mantener el gasto de los consumidores en el entorno minorista durante la pandemia. Entonces, la entrega gratis, si el e-commerce es un canal ya parte de todos los negocios, es decir, no es exclusivo, porque antes era exclusivo el e-commerce, no solamente los negocios más grandes o los que tenían mayor liquidez tenían este canal de venta digital, pero hoy en día ya no es exclusivo, ya es el común denominador de todos los negocios. Por tanto, no debería existir pues un alto costo al momento de entregar el producto pues al cliente de manera digital, es decir, mediante delivery, ¿no? Es decir, involucrar ya en los negocios lo que es la entrega gratuita o bajos costos al momento de compras en línea, ¿no? Si ustedes conocen los grandes supermercados como Zara, Falabella o Ripley, muchos de ellos ofrecen descuentos en línea que en una tienda presencial no lo tienen, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ellos prefieren que la gente compre en línea, ¿no? Que obviamente ir a la misma tienda presencial, ¿no? Y esto porque está cambiando la tendencia de consumo. Entonces, ofrecer ya bajos costos en la venta online e inclusive la entrega gratuita se debe considerar como una parte ya normal en los negocios, es decir, ese costo asumirlo ya sea en el margen, o sea, en la ganancia del producto o, digamos, trasladarle ese precio al cliente, ya no de ofrecerle pues tu pedido más envío, ¿no? Sino simplemente ese es tu pedido. Entonces ya sería ya un tema visual para el cliente, ¿no? Ofrecer el precio, incluyendo obviamente el envío, pero no diciéndose literalmente, ¿no? Simplemente colocando el precio del pedido, del producto y con un costo de envío gratuito, ¿no? Eso da otra forma de visualizar y creo que ayuda mucho a los clientes a continuar con la compra. También es importante estimar la capacidad de producción. Cuando uno ofrece un canal de e-commerce, a veces puede ser muy exitoso, donde la gente compre y no se mide. Entonces, de repente no tienen la capacidad de producción, ¿verdad?, que debería tener porque es un nuevo canal de ventas. Entonces, por ahí vienen los problemas a veces. No asignar un inventario adecuado para el canal de e-commerce o no tener una capacidad de producción para el canal de e-commerce hace pues que el desgaste de los recursos provoque errores en los pedidos que muchas veces, y es frecuente, cuando los negocios ya comienzan a meterse en el e-commerce, ¿no? Lentitud en los pedidos, errores en los pedidos. ¿Por qué? Porque no sabemos sobrellevar ese nuevo canal. Hay que prestarle atención, hay que ordenar, si tenemos tienditas, si también tenemos e-commerce, hay que asignar recursos adecuados a cada uno de ellos, a cada canal, y también hay que asignar una capacidad de producción de cada uno, ¿no? Y esto tiene que ir de la mano con los pedidos que tienen pues las personas mediante la forma online, ¿no? Si no, van a haber errores y esto pues genera obviamente malestar en los clientes que probablemente busquen otro proveedor. También se establecen estrategias de precios, ¿no? Por ejemplo, muchos ponen a los pedidos menores de un importe determinado, no se cobra una tarifa de entrega, ¿no? Es decir, hay cobran una tarifa de entrega, es decir, no hay va a haber un cargo por envío cuando son, digamos, productos pequeños o de menor monto, ¿no? Por ejemplo, menor a 60 soles. Si tú consumes menores de 60 soles, sí te voy a incluir una tarifa de envío, pero tiene que ser menor pues a una tarifa de envío prepandémica, es decir, si antes cobrabas 15 soles por envío, hoy tienes que cobrar 10. ¿No? Porque es parte, como les digo nuevamente, es una normalidad. Ya el e-commerce es nuevo, no es exclusivo, por tanto, deben considerarlo. Y ya las personas que consumen más de 60 soles, por ejemplo, ahí considerarle, no te preocupes, el envío es gratuito. Entonces, creas estrategias de precios para de alguna forma adecuar el e-commerce en tu negocio, ¿no? Y hoy se habla mucho del live shop, ¿no? Que es el 70% de los comercios van a adoptar este live shop. ¿Qué es el live shop? La venta por transmisiones en vivo que hoy en día muchos utilizan, ya sea Instagram en vivo, TikTok o Facebook Live, ¿no? Utilizan estas plataformas para realizar ventas, ¿no? Y próximamente la gran mayoría de negocios va a vender mediante los live shop. Entonces es muy importante
implementar esta estrategia de venta dentro del negocio, porque es lo que nos dice la nueva normalidad. Este es en el punto de e-commerce, ya nos faltan 3 puntos. El siguiente punto es el marketing digital, y esto debe ser un aliado para todos los negocios, ¿no? El marketing digital, donde antes pues, se pensaba que gastar en marketing, o muchas veces se pensaba que gastar en marketing es un desperdicio de dinero, realmente no lo es, ¿no? Y hoy en día más todavía se ve que el marketing digital es un aliado muy importante en los negocios a través de la influencia, como se dice, ¿no? Y la influencia me refiero al marketing por influencers, ¿no? Entonces, se sabe que el 35% que han comprado un artículo se debe al respaldo de un influyente, ¿no? Obviamente ese es un artículo que el influencer pues normalmente promociona, ¿no? Y también se puede conocer de que el retorno de ese influencer, es decir, el retorno del marketing por influencer, puede llevar a elevar 6 veces la ganancia respecto a su costo. Entonces es muy importante tener una estrategia de influencers, porque el mercado es la nueva normalidad. Las personas consumen a través de redes sociales, y un influencer pues que tiene muchos seguidores probablemente impulse mucho las ventas del negocio. Hay que buscar los adecuados que vayan de la mano obviamente con su negocio, que tengan que ver mucho con su negocio, y lograr pues establecer diferentes convenios con ellos. Pueden ser pago en efectivo, pueden pagarle con productos, mientras que y ellos a su parte van a pues promocionar su producto. Obviamente siempre hay que ofrecerle las pautas que ellos deberían decir, ¿no? Ellas o ellos, ¿no? Deberían decir tal cosa, no sé, asignarse algún modelo o algún speak, ¿no? Referente, pero siempre dándole las herramientas para que el influencer haga bien su trabajo, ¿no? Los microinfluencers son muy utilizados hoy en día, son personas que tienen entre 1000 y 100,000 seguidores en Instagram, ¿no? Y se dice que estos influencers tienen las tasas de participación más altas en todos los tipos de influencers. Entonces, la búsqueda de influencers hoy en día es parte de la nueva normalidad, y hay que considerarlo dentro de un gasto de marketing, de un gasto digital, marketing digital, porque, como ven, sí genera retornos. Solamente hay que saber elegir, hay que saber el momento exacto. Los influencers saben su mercado también, ellos conocen a su mercado y saben en qué momentos tienen vistas o mayores tiempos en vistas, etcétera, 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 ¿no? Ellos conocen sus números. Por eso es siempre adecuar o elegir al más adecuado para su producto o servicio. Entonces, el marketing digital, un aliado que hoy en día debería ser considerado como parte de la nueva normalidad, ¿no? Otro punto importante, y esto también es parte de la nueva normalidad, es ofrecer la seguridad y el cuidado en los clientes, sobre todo para los pequeños negocios que tienen un lugar todavía físico, ¿no? O presencial. Entonces, la forma de atraer consumidores indecisos, porque todavía hay personas indecisas, no indecisos en comprar, sino indecisos en salir a comprar, ¿no? Porque todavía sigue la pandemia, como ven. Entonces, nosotros que tenemos que ofrecer altos niveles de precaución y seguridad, ¿no? El cliente debería sentirse cómodo en nuestro local, seguro, ¿no? Seguro por lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, el gasto hoy en día en bioseguridad, ¿no? Debe ser ya parte de un gasto corriente, es decir, un gasto común en nuestros negocios, ¿no? Gastar en alcohol, en gel, en guantes, tanto en protección como para nuestro personal, como para nuestros clientes, ¿no? Muchos negocios también ofrecen pues sus pruebas rápidas, flexibilidad en el trabajo, mucha rotación pues para evitar los aforos, ¿no? Entonces hay que ofrecer mucha medida de seguridad, y esto es parte de los negocios, ¿no? Hoy en día también se sabe que los gastos por bioseguridad son aceptados tributariamente, es decir, la SUNAT los acepta, ¿no? Porque muchos tienen el temor de que, como es un gasto que no tiene que ver con el negocio, la SUNAT me los pueda rechazar, pero ya la SUNAT se ha pronunciado diciendo que no se preocupen, que estos gastos son parte hoy en día del negocio y por tanto son aceptados tributariamente, así que no pagaremos más impuestos por gastar pues en temas de bioseguridad. Entonces, la línea de gasto de seguridad y cuidado es algo que deben siempre considerar hoy en día dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Y por último, un punto muy importante es la capacitación, ¿no? La capacitación en los emprendedores, sobre todo a las personas que tienen que conocer ya los números de sus negocios, tienen que ver como una oportunidad que la pandemia lamentablemente ha hecho más mal que bien,
Pero no lo bueno, pero lo provechoso que ha podido sacar esta pandemia, aparte de la evolución digital, es la oportunidad que tienen los emprendedores en mirar sus errores, ¿no? Si antes no hacían algo, hoy deben hacerlo. Si antes no sabían los números de su negocio, hoy es indispensable saberlo, como hemos visto, ¿no? Los datos son lo más importante que hoy tiene un negocio, porque esto genera mucho valor en las empresas, ¿no? Entonces, hay que capacitarnos, ¿no? No solamente hay que capacitarnos en vender, en hablar, etcétera, etcétera. Hay que capacitarnos también en conceptos, en temas de finanzas, de gestión, de administración, porque eso va a ayudar mucho a crear valor en los negocios. Ya cuando su negocio esté maduro poco a poco, ya podrán derivar esta función pues a un experto, ¿no? Que lo haga mucho mejor, porque uno pues no sabe de todo, ¿no? Pero al inicio, cuando uno emprende, siempre hace de todo, ¿no? Hace de vendedor, hace de call center, hace de atención al cliente, hace de repartidor, hace de contador. Entonces, tienen que meterse en sus negocios y tienen que capacitarse para lograr administrarlo de la mejor forma. Siempre busquen una alianza con un contador, siempre con una persona que sepa administración y que sepa gestión, porque los va a ayudar. No lo consideren un desperdicio de dinero, es la mejor forma de invertir para su negocio. A través de esto yo les ofrezco un libro que se llama Detrás del Emprendimiento. Es un libro completamente gratuito y los va a capacitar en estos temas, ¿no? Es un libro que te va a enseñar a tomar mejores decisiones para crear valor a tus finanzas empresariales, para capacitarte en temas de impuestos, finanzas, contabilidad. Y aquí no hay fórmulas complejas, no hay palabras técnicas, es información muy sencilla para que ustedes apliquen en sus negocios y lo van a captar de una manera muy intuitiva. Así que les ofrezco este libro lo pueden descargar gratuitamente. Dentro de la biblioteca ACEP se encuentra el libro, se llama Detrás del Emprendimiento. Vayan a ACEP, a la página de ACEP, en la sección biblioteca, y van a encontrar el libro para descargar, o también pueden encontrarlo en mi página www.misfinanzas.p. Podrán descargar el libro gratuitamente. Ahí van a encontrar también unos audios del libro, no del libro, no de todo el libro, perdón, sino de los capítulos del libro, lo que voy a explicar en cada capítulo, y podrán disfrutarlo pues y capacitarse al mismo tiempo. No se queden solamente con el libro, busquen capacitación también en escuelas. Preocúpense por conocer más su negocio, que es lo más importante. Y recuerden, el primer punto de esta charla, y lo más importante en las nuevas estrategias que se aplican en las finanzas post-pandémicas, se refiere a los datos. Entonces, los datos, chicos, personas en general, los datos hoy en día es lo más valioso que tienen los negocios. Así que hay que estudiar a nuestros clientes. Recuerden, estudiar a nuestros clientes, estudiar nuestros números, estudiar nuestros datos y aplicar mejores decisiones de endeudamiento, y sobre todo echarle mucho ojo a nuestra liquidez, a nuestro dinero del negocio, ¿no? Es lo que vamos a continuar viviendo. Es una nueva normalidad y por tanto requiere mucha atención de todos nosotros. Eso sería lo que tenía hoy para ustedes preparado. Y si tienen alguna duda, estoy atento para poder responderlas. Gracias, Julio. Durante la presentación llegó una pregunta de Julia Isabel. Ella dice, en los pymes, ¿cómo se calcula la asignación del sueldo del microempresario para tener orden financiero? El sueldo de las personas, en realidad no hay un tope, o sea, tú puedes ganar lo que tú piensas que vas a ganar. Lo que sí hay un tope, hay un tema tributario en el tema de los sueldos, ¿no? Porque la SUNAT tiene varias metodologías de ver si un sueldo es, digamos, sobredimensionado al negocio, ¿no? Porque la SUNAT también dice, oye, tu negocio, el mayor gasto de tu negocio es tu sueldo. Entonces, eso no debería pasar. Entonces, la SUNAT tiene ciertas reglas que colocan para de alguna forma decidir si está bien asignado o está mal asignado. Pero eso es por la parte tributaria. Pero por la parte financiera de un negocio, en realidad no hay un tope de un sueldo. Lo que tú debes, la primera regla siempre es correcto asignarse un sueldo. Entonces, los emprendedores que dicen que no ganan nada, también es incorrecto. Siempre se debe asignar un sueldo, así seas un negocio nuevo, asígnate un sueldo, ¿no? Porque tú estás gastando tiempo, ¿no? Y aparte tú estás planificando que vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, al inicio es inversión,
¿no? Por eso es que al inicio, cuando se crea una empresa, la planificación inicial de la creación del negocio debes incluirle un sueldo, y es tu sueldo, ¿no? Entonces, no hay, digamos, un tope, lo que sí debe estar acorde, pues, a tus gastos, ¿no? En teoría, pues, si vendes 10.000, tu sueldo no va a ser 10.000, pues, ¿no? Tiene que ser, obviamente, un porcentaje como un 30%, de repente. Por eso es la importancia de hacer los números, ¿no? Haz un flujo de caja de tu negocio, vas a llegar a un exceso de liquidez cada mes, es decir, lo que te va a sobrar cada mes, y ahí puedes asignarte un sueldo, ¿no? Probablemente puede ser uno fijo, puede ser el mínimo al inicio, ¿no? Y poco a poco ir viendo, pues, la capacidad de tu negocio y poco a poco ajustar ese sueldo hasta que llegues, pues, a un sueldo adecuado que tú crees que te sirve para tu vida personal, pero que al mismo tiempo le deje dinero al negocio para que siga creciendo. Entonces, esos son unos puntos que te puedo dar para que asignes correctamente un sueldo. Ok, gracias, Julio. También acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para los emprendedores que tienen deudas de corto plazo con altos intereses? ¿Convendría refinanciarlas? Sí, a ver, el tema del emprendimiento y sobre deuda, o sea, las empresas del sistema financiero, sí hay un alto costo en las deudas de los emprendedores debido a que son microempresarios que muchas veces no tienen un historial de crédito o por el mismo hecho de ser emprendedores que no tienen garantías, etcétera, etcétera, suelen tener tasas muy altas, ¿no? de deuda. Lo que se debe aprovechar en este aspecto es sacarlo más, o sea, la parte más provechosa de la deuda es en cuánto te va a generar de rentabilidad. Si el banco pues te cobra 40% al año en tu deuda, tú deberías con ese mismo dinero sacar pues por lo menos 50% de rentabilidad para que tenga sentido la deuda, ¿no? En cambio, si tú tienes un negocio que no tiene idea de cuánto genera rentabilidad y solamente te endeudas, pues ahí viene el problema, porque va a llegar un momento donde vas a decir, wow, tanto me cobra interés, los intereses me están comiendo, y claro, pues tu estrategia no está acorde a la deuda, por eso es que la deuda hay que analizarla. Ahora, el corto plazo mezclado con el interés alto, ustedes deben separar corto y largo plazo. El corto plazo se utiliza más que todo para capital de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? El día a día de tu negocio, ¿no? Si tú necesitas ahorita comprar mercadería, porque sabes que tu cliente te va a pagar al mes siguiente, pues endeúdate un mes, ¿no? Serías loco, ¿no? Endeudarte pues un año, si sabes que te va a pagar el mes siguiente, endeudate un mes y pagas la deuda. Entonces, eso se refiere un poco a la deuda a corto plazo, capital de trabajo, el día a día. La deuda a largo plazo se refiere más a proyectos o activos, es decir, si tienes un proyecto de abrir una nueva tienda o te vas a comprar un activo, un carro para trabajar, una refrigeradora para tu restaurante, una máquina para tu fábrica, eso es un activo a largo plazo porque lo vas a usar por mucho tiempo. Por tanto, tiene sentido endeudarse también en mucho tiempo. Entonces, la deuda de corto y largo plazo debe relacionarse a lo que a cómo lo vas a utilizar o gestionar, ¿no? Entonces, si ese corto plazo tiene alto interés, pero sabes que te van a pagar por esa deuda y se entiende de que ese pago va a superar, o sea, la ganancia de ese pago va a superar el pago de interés, pues está bien, pues no pasa nada. El problema es cuando tu deuda es a corto plazo y tu cliente no te va a pagar. Entonces, ese es el problema y ahí empiezan los errores de caja, ¿no? Entonces, no te va a pagar, ¿qué haces? Pucha, tengo que refinanciar, y el refinanciamiento implica un mayor interés y sobre todo la capitalización de tu deuda. Bueno, hoy en día por la ley de usura, pues ya los bancos no pueden capitalizar, pero sí hay un tema de mayor interés, inclusive una mala calificación ya por el mismo hecho de refinanciar, te pueden calificar o bajar tu calificación. Entonces, el refinanciamiento hay que pensarlo bien, solamente hay que usarlo cuando hay realmente problemas en la liquidez del negocio. Ok. Y acaban de llegar otra pregunta por parte de William Castillo. Él nos dice, ¿convienen los fraccionamientos del IGB? Sí, bueno, la SUNAT ofrece tasas de interés realmente muy baratas, ¿no? El financiamiento que te ofrece SUNAT para pagar tus impuestos es acorde al interés legal, entonces son tasas muy pequeñas, ¿no? A diferencia de un banco, ¿no? Entonces, endeudarse en un banco o entidad financiera para pagar impuestos no tiene mucho sentido porque la misma zona te puede financiar a costos muy baratos. Tiene sentido refraccionar tu IGB siempre y cuando necesites ese dinero, es decir, si no tienes mucha liquidez, ¿no? Y sabes que el pago de IGB este mes o de impuesto de renta a cuenta este mes te va a quitar esa poca liquidez que tienes, que probablemente debería ser
distribuida para pagar sueldos o un proveedor, ¿no? Pues te conviene pues fraccionarlo para evitar pues esta falta de compromiso. Pero si no, no es necesario. Por eso siempre digo cuando sea necesario deben hacerlo, ¿no? Si no es necesario, no lo hagan. Entonces, ¿por qué? Porque hay un costo de por medio. Si tienen el dinero para pagar la SUNAT, pues páguenle. Porque eso puede llevar a un hábito. Entonces ustedes fraccionan una sola vez, después fraccionan de nuevo y esas pequeñas cuotas se vuelven grandes y al final no van a terminar pagando los impuestos. Por eso es recomendable siempre y cuando tengas ahí un tema de liquidez que el mismo fraccionamiento te ayudaría a poder aliviar un poco ese faltante, ¿no? Pero, como les vuelvo a decir, la tasa de interés que ofrece SUNAT es muy barata a comparación de los bancos, porque si un banco te da, como emprendedor, te da dinero para pagar o te da una libre disponibilidad, por ejemplo, la tasa de interés va a ser muy, muy alta respecto al financiamiento que te ofrecería SUNAT, ¿no? Muchas gracias, Julio. Creo que han servido muchas las recomendaciones que nos has dado. Agradezco a todos por haber participado el día de hoy. Les recuerdo que este webinar queda grabado en la página de Facebook de ACEP, así que lo pueden ver nuevamente y también lo pueden compartir con otras personas que estén interesadas en el tema. Julio, no sé si quieres dar algunas palabras finales. Bueno, a todos, que si es posible que vuelvan a revisar el webinar porque hay varios puntos, mucha información que deberían tomar en cuenta para mejorar un poco el éxito de sus negocios. No se olviden de poder, si quieren seguirme, yo ofrezco mucha información de este tipo. Pueden seguirme en las redes como misfinanzas.p, pueden descargar el libro. Estoy en YouTube con un canal de educación financiera para empresas y personas, y también dentro de ACEP con notas o con mucha información sobre todos los emprendedores. En ACEP van a encontrar mucho de esto para que se sigan capacitando, porque recuerden que la capacitación hoy en día es muy importante para lograr llevar pues, los negocios, ya sea por una reactivación de la pandemia o mientras que dure este problema, ¿no? Así que les agradezco a todos su participación y les deseo los mejores éxitos en sus proyectos. Sí. Como comentó Julio, el libro lo pueden encontrar en la biblioteca de ACEP. En los comentarios está el link directo para que puedan encontrarlo. Muchas gracias, Julio César. Gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas noches.